Cuentos escogidos de Hans Christian Andersen. Lo que el viento cuenta de Valdemar Daa y sus hijas. Cuando el viento pasa por las praderas, la hierba ondea como una cinta. Si corre sobre el trigo, entonces le agita como un mar. Es el baile del viento, pero escúchale contar sus historias, las canta, y no suena igual al través del bosque que cuando silba en las grietas, matacanes y ventanas del antiguo castillo. Mírale reunir las nubes en el cielo como si fueran un rebaño de ovejas. Oye cómo suena al pasar la puerta, como si un centinela tocase el cuerno. Qué extrañamente silba en la chimenea, baja hasta el hogar, hace chisporrotear la leña y levanta una llama que ilumina todo el cuarto. Allí, abrigado y cómodo, gusta oírle. Déjale contar, él sabe más cuentos y aventuras que todos nosotros. Óyele. Ahora empieza. Uy. Este es el estribillo de su canción. Hay, cerca del gran Belt, un viejo castillo de gruesos y encarnados muros, dice el viento. Le conozco, ladrillo por ladrillo. Los vi mucho antes, cuando estaban en el de Markstead, pero derribaron la fábrica y con el mismo material hicieron otro muro, otro castillo, el de Borreby, que todavía existe. Yo vi y conocí a los nobles caballeros y damas, a las varias familias que lo habitaron, pero hoy voy a contaros la historia de Valdemar Daa y sus hijas. Él llevaba siempre alta la cabeza, descendía de reyes y, como decía a menudo, sabía más que cazar un ciervo y apurar un jarro lleno de vino. La castellana marchaba siempre desdeñosa, arrastrando el vestido de brocado sobre el suelo de maderas bruñidas. Los tapices eran magníficos, los muebles de valor y tallados, la vajilla de plata y oro. En las bodegas sobraba cerveza y se oía relinchar a los caballos en las cuadras. Ese era el castillo de Borreby cuando la riqueza habitaba en él. Tenía 3 hijas, 3 doncellas, Ida, Juana y Ana Dorotea. Todavía me acuerdo de los nombres. Eran ricos y nobles, gente nacida y criada en la abundancia. ¡Uy! Decía el viento, y empezaba otra vez. Nunca vi allí, como en otros castillos, a la castellana y la rodeada de sus doncellas. Aquí cantaba, acompañándose con un laúd, no sólo nuestras viejas canciones dinamarquesas, sino también romances en lenguas extranjeras. Todo era diversiones y fiestas. Llegaban huéspedes de la comarca y extranjeros, y entonces eran las músicas y los brindis. Llegó la fiesta de mayo. Venía yo del oeste. Había visto encallar los barcos en los arenales de Jutlandia, pasado los llanos y costa de bosques, y atravesando la Fionía, crucé el gran Belt cantando y bailando. Me paré a descansar en Selandia, junto a Borreby, donde aún había un bosque magnífico. Los mozos buscaban las ramas tronchadas, las mayores y más secas que podían encontrar. Las llevaron al pueblo, hicieron un montón con ellas, las prendieron fuego y mozos y mozas, cantando, empezaron a bailar a su alrededor. Yo no me movía, decía el viento, pero callandito soplé a la rama del mejor mozo. La rama se encendió, de ella salió la primera gran llama, le hicieron rey de la fiesta y eligió reina. ¡Qué bullicio! ¡Qué alegría!
mayores que las de los ricos en el viejo castillo de Borreby. Y por el camino del castillo, en una carroza dorada tirada por 6 caballos, llegó la señora, con sus 3 hijas, esbeltas y jóvenes, 3 flores, una rosa, un lirio y un pálido jacinto. La madre parecía un tulipán, más tiesa que si temiese quebrarse en medio de la gente que dejaba la fiesta para arrastrarse casi junto a la carroza. La rosa, el lirio, el pálido jacinto, las vi a las 3. ¿Quién las elegiría por reina?, pensé. ¿Algún linajudo caballero? ¿Tal vez un príncipe? ¡Huid! ¡Huid! Y el tiempo huyó, y en Borreby, Fioreby y en todos los pueblos se preparaban para el verano. Pero por la noche, cuando yo me levanté, decía el viento, se echó la noble castellana para no levantarse más. Le sucedió lo que a todos los hombres. Esto no es nada nuevo. Vi a Valdemar triste y sombrío. Las hijas lloraban y en el castillo todos se secaban los ojos. La castellana huyó y yo huí también. ¡Huid! ¡Huid! Los hombres también. Volví a menudo atravesando la Fionía y el gran Belt, y me paraba en la playa de Borreby, junto al gran bosque de hayas. Allí había toda clase de pájaros, palomas, cuervos azules y hasta una cigüeña negra. Era a la entrada de la primavera y las aves tenían en sus nidos unas huevos, otras pollos. Cómo volaban confundidas gritando. Uno tras otro se oían los golpes de hacha. Talaban el bosque. Valdemar quería hacer un navío de 3 puentes para vendérselo al rey, y por eso destruía el bosque, asilo de las aves. Las picazas volaban chillando y destruyendo sus nidos. Todos los pájaros del bosque perdieron su albergue y volaban gritando de ansiedad y de ira. Yo les entendía bien. Los cuervos y los grajos gritaban: del nido, volad, volad. Y en medio del bosque estaban Valdemar y sus hijas, sin ocuparse de los gritos de las aves. Pero cuando fueron a cortar un árbol medio seco en el que había un nido de cigüeñas, al ver a las crías que asomaban las cabezas por encima del nido, Ana Dorotea, la más pequeña, rogó por ellas, rogó con lágrimas en los ojos, y por eso dejaron aquel árbol. ¿Era tan poca cosa? Talaron, cerraron e hicieron el navío de 3 puentes. El maestro que dirigió las obras era de baja cuna, pero listo y vivo. Bien lo decían aquellos ojos y aquella frente. Valdemar le oía con gusto, y también Ida, la mayor de las hijas, que ya tenía 15 años. Y mientras para el padre hacía el barco, hizo todo un castillo en el aire, en el que él e Ida eran marido y mujer. Y ello habría llegado a ser el castillo de cal y canto, con muros y fosos, jardín y bosques. Pero con toda su ciencia, el maestro era un pobre diablo, y cada oveja con su pareja. ¡Huid! Y yo huí, y él se fue, porque no podía quedarse. En las cuadras piafaban unos caballos negros dignos de verse, y los veían. El rey mandó a su almirante para ver el barco y tratar de su compra, pero le gustaron más los caballos. Yo lo oí bien, decía el viento. Yo entré con los señores por la gran puerta, jugando con la paja que como lluvia de oro dejaba caer a sus pies. El almirante quería los caballos, Valdemar mucho oro, pero no se arreglaron, ni se vendió el barco, que quedó en la playa
cubierto con tablas, un arca de Noé que nunca llegó al agua. Era lástima. En el invierno, cuando los campos estaban cubiertos de nieve, los hielos llenaban el gran Belt y yo los echaba sobre la costa, decía el viento. Vinieron los cuervos y grajos en bandadas, una más negra que otra, a posarse en el navío muerto y desierto, y sus gritos se perdían en el bosque talado, donde tantas aves habían perecido, y todo por el inmenso artefacto que nunca se hizo a la mar. Yo levantaba remolinos de nieve que pasaban sobre él como olas de espuma. Le hice oír mi voz, le enseñé lo que era una tormenta, hice lo que pude para que supiera lo que debe saber un barco. ¡Huid! ¡Huid! Y el invierno pasó así, y el verano también, como la nieve. Las primeras flores y las hojas cayeron. ¡Huid! ¡Huid! Los hombres también. Pero todavía las hijas eran jóvenes. Ida, una rosa que aún alegraba los ojos, como cuando se hizo el barco. Yo solía meterme entre su pelo largo y castaño, andaba pensativa por el jardín y no notaba que le ponía flores en el pelo mientras miraba los crepúsculos rojizos al través de los árboles oscuros del parque. Su otra hermana era el lirio, esbelta y altiva, de porte señoril y como su madre hecha de una pieza. Solía pasearse por el gran salón de retratos. Las damas iban vestidas de seda y terciopelo y solían llevar un sombrerito bordado de perlas levantado por un lado. Los hombres llevaban armaduras, mantos y golas. ¿Dónde colgaría su retrato? ¿Y cómo sería el de su marido? Esta era su idea constante. Sobre ella monologueaba y yo la oía. Cuando por el gran corredor entraba, daba la vuelta y me volvía otra vez. Ana Dorotea, el pálido Jacinto, era una niña de 14 años, callada y reflexiva. Sus ojos, de azul de agua, parecían siempre pensativos, pero tenía constantemente en los labios la sonrisa de los niños. No podía llevármela, tampoco lo quise. La encontraba en el jardín, en las sendas del bosque y en los campos, cogiendo flores y hierbas que su padre destilaba en gotas y bebidas. Valdemar Daha era altivo y reservado, pero verdadero sabio, que había estudiado mucho. Esto se notaba al instante y hasta era objeto de murmuración. En su cuarto había siempre lumbre, hasta en verano. La puerta estaba siempre cerrada y así pasaba a veces días y noches, pero hablaba poco de ello. Si se pudieran dirigir las fuerzas naturales, pronto encontraría lo mejor, el oro rojo. Y he aquí por qué la chimenea echaba humo y a veces chispas y llamas. Allí estaba yo también, contaba el viento. Déjalo, déjalo, cantaba yo en la chimenea. Solo sacas humo, calor y cenizas. Te fundes. ¡Huid! ¡Huid! Pero Valdemar no desistía. Los magníficos caballos, ¿dónde estaban ahora? Las vajillas heredadas de padres a hijos, las vacas del campo, las tierras y el castillo ya no podían fundirse en un hornillo. El oro no venía. Todo se iba vaciando, menos gente, más ratones. Un cristal saltaba, otro se rompía. Ya no tenía que entrar por la puerta, decía el viento. Yo soplaba en la puerta de entrada como un guarda que tocase el cuerno, pero ya no había guarda. Yo daba vueltas al gallo de la veleta que rechinaba como un centinela dormido que roncase, pero tampoco había centinela, solo ratones y ratas. Pobreza en la mesa, pobreza en el vestir, pobreza en la despensa.
Las puertas se salían de los goznes y el muro se abría y agrietaba. Yo entraba y salía, por eso estoy en detalles. Y de la ceniza y la desesperación y de las noches en claro, el pelo le encaneció en la barba y en la frente. La piel amarillenta se llenó de surcos y los ojos brillaban con la fiebre del oro tan esperado. Yo le soplaba ceniza en el bigote y en la cara, y en lugar del oro venían las deudas. Yo cantaba por los cristales rotos y las grietas de los muros, entraba soplando hasta la habitación de las hijas que ahora andaban con la ropa desgastada por el uso. Tanta riqueza se había trocado en miseria. Yo solo era el que cantaba en el castillo. Yo les arremoliné la nieve alrededor, eso dicen que abriga. Dentro no tenían leña, habían cortado el bosque. ¿Dónde iban a buscarla? Cayó una helada buena, yo andaba por las saeteras y corredores, por las puertas y los muros, para conservarme en movimiento, y en el castillo las nobles hijas de Valdemarda tiritaban de frío y el padre se cubría con una piel. Al invierno sigue la primavera, decía él. Tras la necesidad los días felices, pero se hacen esperar. Ahora el castillo está hipotecado. Es el último respiro, pero vendrá el oro. Para Pascua, le oí murmurar junto a una tela de araña. Oh insecto tejedor, tú me enseñas a ser constante. Se rompe tu tela, pues empiezas otra vez hasta acabar. Otra vez rota, pues otra vez imperturbable desde el principio. Desde el principio, así debe ser, y eso se recompensa. Era el día de Pascua, se oían las campanas, el sol jugaba en el cielo. Él ya con fiebre había velado, fundiendo y enfriando, destilando y haciendo mezclas. Le oí suspirar como un desesperado, le sentí rezar y contener el aliento. La lámpara se había apagado, él no lo había advertido. Yo soplé a las brasas, su brillo le dio en la cara y el rostro, blanco como el yeso, tuvo una aurora de color. Los ojos se le hundieron en las profundas órbitas, luego se agrandaron como si fueran a saltar. Mirad el cristal de la retorta, brilla, enrojece, es puro y pesa. La levantó, le temblaban las manos y gritó con temblorosa lengua: ¡Oro! ¡Oro! Se sintió desvanecer. Yo hubiese podido tirarle al suelo, dijo el viento, pero soplé solo a las brasas y le seguí al través de la puerta hasta donde las hijas estaban pasando frío. Llevaba la ropa llena de ceniza que le colgaba del bigote y del pelo. Volvió a erguirse otra vez. ¡Resuelto, resuelto! ¡Oro!, gritó, levantando el cristal que brillaba al sol, y volvió a temblar. La retorta cayó al suelo y saltó en 1000 pedazos. Rota estaba la última pompa de jabón de su opulencia. ¡Huid! ¡Huid! Y yo huí del castillo del alquimista. Ya muy entrado el año, en los días cortos de allá arriba, cuando viene la niebla con su paño sucio y humedece los majuelos y las ramas sin hojas, llegué yo de buen humor. Limpié en 2 soplos el cielo y me llevé de paso las ramas podridas. Este no es un gran trabajo, pero hay que hacerlo. También dentro de Borreby, en casa de Valdemar, limpiaban a su modo. Su enemigo, Oberramel de Randers, había comprado el crédito de la casa y muebles. Yo hacía retemblar los cristales, golpeaba en las puertas
y silbaba por las rendijas y grietas por ver si al señor Obe se le quitaba la idea de quedarse allí. Ida y Ana Dorotea tenían el valor de llorar. Juana estaba tiesa y pálida, mordiéndose hasta hacerse sangre. Gran remedio. Obe Ramel quiso dejar el castillo a Daha mientras viviese, pero ni le dieron las gracias por ello. Yo estaba allí para contarlo. Vi al señor sin castillo levantar la cabeza más altivo que nunca. Entonces di tal embestida al castillo y a los viejos tilos que la rama más gruesa saltó y aquella no estaba podrida. Allí quedó como una escoba a la puerta por si había que barrer algo. Y vaya si barrieron, ya lo decía yo. Fue un día de prueba, una hora amarga, pero tenían el alma dura, la nuca rígida. Ya solo tenían lo que el cuerpo llevaba encima y una retorta nueva, llena de las raspaduras de la rota recogidas del suelo, el tesoro que prometía, pero que no daba. Valdemar la escondió con cuidado. Luego cogió su báculo y el señor, que fue poderoso, salió con sus 3 hijas de Borreby. Yo soplaba frío en sus mejillas ardientes. Yo acariciaba su bigote cano, su pelo blanco y largo, y cantaba como podía hacerlo: «¡Huid! ¡Huid!». Este es el fin de tanta riqueza. Ida y Ana Dorotea iban una a cada lado del padre. Juana se volvió al llegar a la puerta. ¿Para qué? La fortuna no había de volver. Estuvo mirando a los ladrillos rojos del castillo de Marsk Stig y se acordó de sus hijas. La mayor la cogió de la mano y así fueron las 2 por el mundo. Se acordó de este romance. Aquí eran 3, y el padre iba también. Fueron por el camino donde había paseado en carroza. Iban a Smidstrup, a una casa de barro, alquilada por 10 marcos al año. El nuevo castillo señorial tenía las paredes desnudas. Los cuervos y los grajos volaban sobre ellos y gritaban burlándose: «Del nido, volad, volad», como los pájaros cuando talaron el bosque de Borreby. Valdemar Daha y sus hijas lo notaron. Yo les zumbaba en los oídos. ¿Para qué habían de oírlo? Y llegaron a la casa de Smidstrup. Yo huí por encima de las charcas y los campos, y al través de los setos sin hojas y los bosques desnudos, a mar abierto, a otros países. ¡Huí! ¡Huí! ¿Qué fue de Valdemar Daha? ¿Qué fue de sus hijas? El viento cuenta: la última vez que yo vi, y por última vez, fue Ana Dorotea, el pálido Jacinto. Era ya una anciana encorvada, había pasado medio siglo, sobrevivió a todas y ella sabía toda la historia. Al otro lado de la vega, cerca de Viborg, estaba la casa nueva del cura. Desde el mirador, por encima del jardín, su mujer y sus hijas miraban al campo. ¿Qué miraban? Un nido de cigüeñas en una casa que se está hundiendo. El tejado donde le había era de paja y musgo. La mayor parte de él casi era el nido del pájaro, el único que ayudaba un poco a conservarlo. Era una casa de «mírame y no me toques». Yo había de tener mucho cuidado de ella, decía el viento. Solo por la cigüeña se toleraba que estuviese allí avergonzando a la vega. El cura no quería que la echasen. Así las 4 paredes seguían en pie y la infeliz que allí vivía tenía ese abrigo. Ya podía agradecérselo al pájaro egipcio.
¿O era tal vez la recompensa porque un día lloró por el nido de una hermana suya en el bosque de Borreby? Entonces era una niña, un pálido jacinto de aristocrático parterre. Ella lo sabía todo. Ana Dorotea. Ah, sí, los hombres pueden suspirar como el viento en los cañaverales. Ah, no tocaron las campanas sobre tu tumba, Valdemarda. Los niños pobres de las escuelas no fueron cantando cuando llevaron a la tierra al que fue señor de Borreby. Todo acaba, hasta la miseria. La hermana Ida casó con un labrador. Esto fue la prueba más ruda para el padre. El marido de su hija era un miserable pechero. Ahora también estará bajo tierra. Y tú también, Ida. Oh, sí. Y todavía no ha acabado. Desgraciada de mí, pobre vieja. Líbrame ya, piadoso Cristo. Esta era la oración de Ana Dorotea en la mísera choza que dejaban estar en pie por causa de la cigüeña. De la hermana más valiente me encargué yo, decía el viento. Se puso ropa como tenía el corazón, se vistió de mozo y fue a buscar un patrón. Fue avara de palabras, dura de mirada y dispuesta para la faena, pero no podía gatear, y entonces la eché al mar antes que nadie supiera que era una mujer. Y creo que estuvo bien hecho, dijo el viento. Era el día de Pascua, como cuando Valdemar creyó haber encontrado el secreto del oro rojo, cuando me pareció que cantaban bajo el nido de la cigüeña. Era un salmo, el último de Ana Dorotea. No había cristales, solo un agujero en la pared. El sol, como un ascua de oro, vino a ponerse allí delante. ¡Qué resplandor! Sus ojos se apagaron. Su corazón saltó. Lo mismo hubiera sucedido aunque aquella mañana el sol no hubiera brillado sobre ella. La cigüeña le dio techo hasta su muerte. Yo canté sobre su tumba, dijo el viento. Yo canté sobre la de su padre. Yo sé dónde está, y la de ella también. Fuera de mí, nadie. Tiempos nuevos, otros tiempos. Lo que fue un camino es hoy un campo cerrado. Y pronto tal vez vendrá la locomotora con su hilera de coches a pasar rebramando sobre las tumbas olvidadas como los nombres. ¡Huid! ¡Huid! Esta es la historia de Valdemar Daa y sus hijas. Contadla vosotros mejor si podéis. Dijo el viento y dio media vuelta, y ya no está ahí. Fin de Lo que el viento cuenta de Valdemar Daa y sus hijas. Cuentos escogidos de Hans Christian Andersen. El caracol y el rosal. Alrededor del jardín había un seto de avellanos, y fuera el campo con sus vacas y cabras, pero en medio había un rosal en flor, y a su pie rastreaba un caracol. Esperad que mi día llegue, decía. Entonces haré algo más que dar rosas, avellanas o leche, como las vacas y las cabras. Yo espero mucho de usted, le respondió el rosal, pero me atreveré a preguntar, ¿cuándo será eso? Oh, yo me tomo mi tiempo. Usted tiene demasiada prisa. Un año después, el caracol tomaba el sol casi en el mismo sitio que el año anterior, y el rosal, lleno de botones, daba otra vez más rosas, siempre nuevas y frescas. El caracol sacó la mitad del cuerpo fuera de la concha, alargó los cuernos y los volvió a encoger.
lo mismo que el año pasado, no se ha adelantado un paso. El rosal continúa con sus rosas, no da más de sí. Pasó el verano y llegó el otoño. El rosal aún tenía rosas y botones, cuando lo sorprendió la primera nevada y los días fríos y húmedos. Entonces dejó caer sus ramas y el caracol desapareció en la tierra. Vino otro año, y las rosas volvieron a florecer y el caracol a sacar los cuernecillos. Ahora es usted un rosal viejo, le dijo, que pronto se secará. Ha dado usted al mundo todo lo que ha podido. Si ha sido algo útil, eso es otra cuestión de la que no tengo tiempo de ocuparme. Pero es cosa evidente que usted no ha hecho nada para su desarrollo interno. Si no, otra cosa hubiera sido. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo? Me asusta usted, respondió el rosal. Nunca he pensado en eso. Eso es una verdad. Usted ha pensado poco. ¿Se ha dado usted cuenta siquiera alguna vez de por qué florecía y cómo florecía? ¿Por qué así y no de otro modo? No, dijo el rosal. Florecí en la alegría porque no podía menos. El sol era ardiente, el aire muy puro, bebía el rocío transparente, y la lluvia sacudía con fuerza mis hojas, respiraba y vivía. Sentía una fuerza de la tierra, sentía una fuerza de allá arriba, una felicidad siempre nueva, siempre grande, y por eso tuve que florecer. Era mi vida y no podía menos. Ha llevado usted una vida muy cómoda, sin duda. Todo me ha sido concedido. Pero cuán mejorado ha sido usted, que es uno de esos seres profundos y pensadores, uno de esos talentos que han de admirar al mundo. No será esa mi intención, porque a mí, ¿qué me importa el mundo? ¿Qué tengo yo que ver con él? Tengo bastante con mí mismo. Pero ¿no debemos todos en la tierra dar nuestra mejor obra y ofrecer a los demás lo que podemos? Yo solo he dado rosas, pero usted que tanto recibió de arriba, ¿qué dio al mundo o qué le da? ¿Qué le di? ¿Qué le doy? Me río yo del mundo. No sirve para nada, ni me importa que no sirva. Eche usted rosas, ya que no puede hacer otra cosa. Dejemos a esas plantas dar nueces y a las vacas y a las cabras leches. Esas tienen su público. Yo tengo el mío en mí mismo y así estoy bien. El mundo poco me importa. Y el caracol se metió en su concha y cerró la puerta. Qué pena, pensaba el rosal. Con la mejor voluntad no puedo concentrarme en mí mismo. Tengo siempre que salir, que brotar en rosas. Mis hojas se caen y el viento se las lleva. Sin embargo, una de mis flores la he visto poner en el libro de misa de mi ama. Otra se la prendió una mujer en el pecho, y la otra la besó un niño en santa alegría. Esos son mis recuerdos, esa mi vida. Y el rosal siguió floreciendo en su inocencia, y el caracol arrastrando su casa por la tierra sin ocuparse para nada del mundo. Pasaron años. El caracol es tierra en la tierra, el rosal tierra en la tierra. También la rosa del recuerdo, la del libro de misa ha pasado, pero en el jardín florecen nuevos rosales y a su pie se arrastran otros caracoles que se meten en su casa sin preocuparse del mundo. ¿Empezamos otra vez el cuento? Porque siempre ha de ser el mismo. Fin de El caracol y el rosal. Cuentos escogidos de Hans Christian Andersen. El pacto de amistad. Acabamos de hacer una excursión y lo preparamos todo para otra. ¿A dónde? A Esparta, a Micenas, a Delfos, 100 lugares a cuyo solo nombre arde el corazón en deseos de viajar. Hay que ir a caballo, por empinadas veredas, entre matas y desfiladeros. Cada viajero lleva una pequeña caravana. Primero viene el guía o argoyat, luego un caballo de carga con el equipaje, tienda y provisiones, y después unos cuantos soldados de escolta.
No esperéis encontrar una posada que os brinde con una mala cama tras las fatigas de un día de marcha. El argollat prepara el pilaf para la cena. Los insectos vuelan alrededor de la tienda. Noche bien mala, en verdad, para tener al día siguiente que vadear los torrentes de la montaña. Firme en la silla, no te lleve la corriente. ¿Y cuál es la recompensa de tantas fatigas? La mayor, la más rica. Aquí se muestra la naturaleza en todo su esplendor. Cada pie de terreno va unido a un gran recuerdo. Aquí goza la pupila y el alma. Podrá el poeta cantar este país maravilloso. Nos dará el pintor un lienzo rico en luz y color. Pero esta luz y este ambiente nunca podrán reproducirlo. El pastor solitario que descansa sentado en aquella roca, en una sola narración tomada de su vida, nos pintará con sólo algunos rasgos, tal vez mejor que todas las descripciones de viaje, el país de los helenos. Dejadle hablar de una costumbre original y poética. Dejad que el pastor de la montaña nos hable de el pacto de amistad. Nuestra choza era de tierra, pero en el marco de la puerta tenía 2 columnas acanaladas de mármol, que encontramos allí cuando hicimos la casa. El techo casi tocaba al suelo, tan bajo era. Entonces estaba negruzco y sucio, pero cuando le hicieron era de ramas de olorosos oleandros y hojas de laurel traídas de la montaña. El valle era estrecho, y alrededor de nuestra cabaña las rocas se elevaban casi rectas, sombrías y desnudas, y eran tan altas que a veces arriba en las cimas se posaban las nubes, blancas y animadas, pareciendo fantasmas. Jamás oí cantar a un pájaro, ni vi a los mozos bailar al son de la gaita, pero aquel lugar fue santo en otro tiempo. Su mismo nombre lo dice. Delfos le llaman todavía. Las montañas, imponentes y sombrías, estaban siempre cubiertas de nieve. La más alta, donde más tarde se apagaba el sol, era el Parnaso. De su cima bajaba el arroyo que pasaba junto a nuestra choza. Sus aguas fueron en otro tiempo muy santas. Ahora las enturbia el asno con sus patas, pero unos pasos más allá de la corriente se vuelve otra vez clara y limpia. Cómo recuerdo aquel valle y aquella profunda y santa soledad. En medio del suelo de la choza encendíamos lumbre, y cuando la ceniza estaba caliente cocíamos el pan. Cuando la nieve que cubría el valle ocultaba casi nuestra choza, entonces mi madre parecía ponerse más alegre. Cogía mi cabeza entre sus manos, besábame en la frente y cantaba como no solía hacerlo, pues al turco nuestro señor no le gustaban nuestras canciones. Recuerdo que cantaba: en el Olimpo, en el bosque de pinos, hay un ciervo blanco. Sus ojos están llenos de lágrimas, rojas, verdes y azules. La cabra de la montaña cruza el monte y dice al ciervo: ¿cuál es tu pena? ¿Y por qué acuden las lágrimas a tus ojos? El turco ha entrado a nuestra ciudad y nos ha soltado sus perros. Yo les arrojaré de las islas, dice la cabra de la montaña. Yo les acosaré hasta el mar, responde el ciervo blanco. Pero antes de caer la tarde, la cabra estaba muerta, y antes de alzarse la luna, el ciervo había perecido. Al llegar aquí, los ojos de mi madre se humedecían, una lágrima brillaba entre sus largas pestañas, y yo cerraba el puño diciendo con entusiasmo: «¡Mataremos al turco!». Pero mi madre repetía: «Los arrojaré de las islas y perecerán en el mar». Pero antes de caer la tarde, la cabra había muerto, y antes de alzarse la luna, el ciervo había perecido. Hacía ya tiempo que estábamos solos en el valle cuando un día llegó mi padre. Yo sabía que siempre me solía traer conchas del golfo de Lepanto y a veces un puñal afilado y brillante, pero esta vez nos trajo una niña, casi desnuda, que traía cubierta con su zamarra de cordero. La pequeña venía envuelta en otra piel, y cuando mi madre se la quitó, al ponerla sobre sus rodillas vi que traía 3 monedas de plata entre el pelo.
Mi padre nos dijo que el turco había matado al de la niña, y tantas cosas nos contó que toda la noche estuve soñando con ellas. Él mismo estaba herido. Mi madre le vendó el brazo, pero la herida era profunda, y los pelos de su piel de cordero estaban rígidos y separados. Era la sangre helada. La pequeña sería mi hermana. Qué hermosa era. La mirada de mi madre no era más dulce que la suya. Anastasia, que así se llamaba, sería mi hermana, porque su padre y el mío estaban benditos, benditos, según la antigua costumbre que todavía conservamos. En su juventud se habían prometido amistad eterna, y la doncella más pura y hermosa de la comarca había bendecido su pacto de amistad. Cuántas veces oí hablar de esa hermosa costumbre. La pequeña era ya mi hermana. Siempre estaba en mis rodillas. Yo le traía flores y plumas de pájaros, y juntos bebíamos las aguas del Parnaso. Juntas descansaban nuestras cabezas bajo el techo de laurel, mientras que mi madre cantaba la canción del ciervo con las lágrimas azules y verdes, pero yo no comprendía aún que eran los pesares de mi pueblo oprimido los que se reflejaban en aquellas lágrimas. Un día llegaron 3 francos. Vestían de otro modo que nosotros. Traían muchos caballos con sus camas y tiendas, y les acompañaban gran número de turcos con sables y fusiles. Eran amigos de Pachá y traían cartas de El Gran Señor. Venían solo a ver nuestras montañas, a subir al Parnaso y contemplar las rocas oscuras y escarpadas que rodeaban nuestras chozas. No cabían en la cabaña y además les incomodaba el humo de la hoguera que, lamiendo el techo, se escapaba por la puerta. Por eso levantaron sus tiendas delante de nuestra casa. Allí asaron un cordero y me dieron a probar una bebida fuerte y dulce que llamaban vino y que el turco no puede beber. Se fueron al día siguiente y les acompañé un rato, llevando a la espalda en un saco de piel a mi hermana Anastasia. Uno de aquellos señores francos me colocó al lado de una roca y nos pintó a mí y a ella en la posición que estábamos. Parecíamos un solo ser. Nunca había pensado en ello, pero Anastasia y yo éramos verdaderamente uno solo. Siempre estaba en mis rodillas o en mis espaldas, y si soñaba, estaba también en mis sueños. 2 noches después vi gente nueva en nuestra cabaña. Esta vez venían armados con puñales y escopetas. Eran albaneses, gente valiente, que decía mi madre. Se quedaron poco tiempo en el valle. Mi hermana Anastasia estuvo jugando en las rodillas de uno de ellos, y cuando se fueron, de 3 medallas solo tenían 2 en el pecho. Recuerdo que envolvían tabaco en unas tiras de papel que después fumaban. El más viejo de ellos hablaba de qué camino debían seguir, pero no se decidía por ninguno. Si escupo hacia arriba, decía, me cae en la cara; si hacia abajo, en el bigote. Y sin embargo, un camino hay que tomar. Mi padre se fue con ellos, y al poco tiempo oímos tiros, otra descarga, y momentos después nuestra choza se llenó de soldados, que nos cogieron presos a mi madre, a mí y a Anastasia. Decían que habíamos protegido a los ladrones, que mi padre estaba entre ellos y que por eso nos llevaban presos. Yo vi los cadáveres de los ladrones, vi el cuerpo ensangrentado de mi padre, y aquella noche me dormí llorando. Cuando desperté, estábamos en la cárcel, pero el calabozo no era peor que nuestra casa. Nos daban cebollas y vino, que tenían en sacos embreados. No estábamos mejor que en casa. No sé cuántos días estuvimos presos, pero cuando nos soltaron ya habían pasado muchos días y muchas noches. Cuando salimos era la Santa Pascua. Yo llevaba a Anastasia en la espalda, y como mi pobre madre estaba enferma y apenas podía moverse, tardamos mucho en llegar al mar. Era el Golfo de Lepanto. Fuimos a la iglesia y allí vi a los santos en fondos de oro. Eran todos ángeles. ¡Qué hermosos! Pero me parecía, sin embargo, que Anastasia lo era tanto como ellos. En el suelo, y colocada en el centro del altar, había una urna llena de rosas. Nuestro Señor Jesucristo, representado en aquellas flores, me dijo mi madre. El sacerdote anunció: Cristo ha resucitado. Entonces
Todos se abrazaron unos a otros. Todos tenían una luz encendida en la mano. A mí me dieron una y otra a la pequeña Anastasia. Fuera se oían las gaitas y delante de la iglesia bailaban los hombres agarrados de la mano. Las mujeres asaban el cordero pascual. Una de ellas nos invitó a cenar con ella. Yo me senté junto a la hoguera y un muchacho mayor que yo me echó los brazos al cuello y me dijo, besándome en la frente: «Cristo ha resucitado». Así nos encontramos por primera vez los dos, Aftánides y yo. Mi madre sabía hacer red, y esto en el Golfo le daba buenas ganancias. Por eso nos quedamos en la costa. El mar inmenso, amargo como las lágrimas, y que con sus colores me recordaba las del ciervo. A veces era encarnado, otras verde, y momentos después azul. Aftánides manejaba un bote y él, yo y la pequeña Anastasia estábamos siempre dentro de aquel barco que andaba por el agua como las nubes por el cielo. Cuando se ponía el sol, las montañas se cubrían de una niebla azulada. Las cimas se perdían unas detrás de otras. La última, cerca del horizonte y cubierta de nieve, era el Parnaso, que a la última luz de la tarde parecía un hierro candente, pues seguía brillando en el espacio puro y azul mucho después de haberse puesto el sol. Las gaviotas rozaban las olas con las alas. Fuera de esto reinaba la misma tranquilidad en aquella naturaleza que en Delfos y entre las pardas rocas. Yo estaba tendido de espaldas en el bote, Anastasia sentada en mi pecho. Las estrellas brillaban más aún que la lámpara de la capilla. Eran las mismas y estaban encima de mí en el mismo sitio que cuando las miraba en Delfos desde la entrada de nuestra cabaña. Por fin llegó a parecerme que todavía estaba allí, cuando oí el ruido de un cuerpo que cae al agua, y el bote casi dio media vuelta. Yo di un grito. Anastasia se había caído al agua, pero Aftánides se arrojó tras ella y bien pronto me la devolvió. La desnudamos y retorcimos su ropa. Lo mismo hizo Aftánides con la suya. Nos quedamos en el bote hasta que estuvimos secos, y nadie supo el susto que tuvimos con nuestra hermana, en cuya vida Aftánides tenía ahora parte. Llegó el verano. Quemaba tanto el sol que los laureles se marchitaron. Entonces empecé a echar de menos nuestras montañas y el arroyo fresco y cristalino que pasaba junto a nuestra choza. Mi madre también los deseaba, y un día al caer de la tarde emprendimos la vuelta al valle. Todo yacía silencioso y tranquilo. Marchábamos entre matas de tomillo, cuyo aroma embalsamaba el ambiente, a pesar de que el sol casi había secado sus hojas. No encontramos un pastor ni dejamos atrás una choza. Todo solo y callado. Solo alguna estrella errante mostraba que allá arriba en el cielo había vida. La noche era tan clara que se hubiera dicho que el espacio lucía. Desde aquella altura veíamos con una sola mirada todas las montañas. Mi madre encendió una hoguera. Asamos las cebollas que traíamos, y yo y mi pequeña hermana nos dormimos entre el tomillo, sin temer al terrible esmidraji, cuanto menos a los lobos y chacales. Mi madre estaba cerca de mí, y eso creía yo que era bastante. Por fin llegamos a nuestro valle querido. La choza era un montón de escombros. Había que hacer otra nueva. Unas mujeres que vivían allí cerca ayudaron a mi madre, y a los pocos días ya estaban las paredes cubiertas de oleandros hasta el techo. Yo cuidaba el rebaño del cura, en verdad bien reducido. Anastasia y las tortugas que cogía eran los compañeros de mis juegos. Un día vino nuestro querido Aftánides, que tanto deseaba vernos, y se quedó 3 días con nosotros. Al mes volvió otra vez para despedirse. Iba a embarcarse para Patras y Corfú. Venía a decirnos adiós y a traer un pescado a mi madre. Y me contó tantas cosas, no sólo de los peces de abajo en el golfo de Lepanto, sino también de los héroes y reyes que antiguamente reinaban en Grecia, como ahora los turcos. Yo he visto al rosal echar capullos, y éstos en días y semanas trocarse en flor, antes de que yo pudiese pensar cuán hermosa y encendida era. Así me sucedió con Anastasia.
Ella era ya una joven hermosísima, completamente formada, yo un mozo como un roble. Las pieles de lobo que cubrían su lecho y el de mi madre las había arrancado yo mismo á las fieras que habían caído a los tiros de mi escopeta. El tiempo había pasado. Entonces una tarde llegó Aphtanides, esbelto como una palmera, fuerte y tostado por el sol. Nos abrazó a todos, y cuántas cosas nos contó del mar, de los castillos de Malta y de las sepulturas de Egipto. Todo era tan maravilloso que parecía una historia de las que nos contaba el cura. Yo le miraba casi con respeto. «¿Cuánto sabes?», le dije, «y qué bien lo cuentas». «Tú, sin embargo, me has contado lo mejor», respondió. «Tú me has contado lo que nunca he podido olvidar, lo más hermoso, esa antigua costumbre del pacto de amistad, esa costumbre que yo tengo valor para seguir. Hermano, vamos, como el padre de Anastasia y el tuyo, a la iglesia. La doncella más pura es Anastasia, y ella nos bendecirá. Ningún pueblo tiene costumbres tan hermosas como nosotros los griegos». Anastasia se puso roja como una rosa, y mi madre, conmovida, besó a Aphtanides. A una hora de marcha de nuestra choza, a la sombra de unos árboles que arraigaban en un poco de tierra, encerrada entre unas peñas, había una iglesia. Una lámpara de plata pendía ante el altar. Yo llevaba mi mejor ropa, los fostanellas blancos cayendo en pliegues sobre mis rodillas, la chaqueta encarnada ceñida al cuerpo, en el fez una borla de plata, y al cinto los puñales y las pistolas. Aphtanides iba con el traje azul que usan los marinos griegos, llevaba al pecho una medalla de plata con la imagen de la Virgen, y su cinturón era de seda de colores, como sólo los señores ricos pueden llevarlo. Entramos en la capilla, pequeña y solitaria. El último rayo de sol entraba por la puerta y se reflejaba sobre las lámparas de plata y las pinturas sobre fondo de oro. Nos arrodillamos al pie del altar, Anastasia delante de nosotros. Un vestido blanco dibujaba aún desceñido sus puras formas. Cubriéndole el cuello y parte del pecho llevaba un collar de monedas engarzadas unas a otras. El pelo negro muy alto y sujeto por un fez pequeño de monedas de plata y oro encontradas en los templos. Tocado mejor no lo tenía ninguna joven griega. Una tranquilidad solemne y virginal iluminaba sus facciones. Sus ojos parecían dos estrellas. Rezamos los tres en voz baja, y Anastasia nos preguntó: «¿Queréis ser amigos en la vida y en la muerte?». «Sí», respondimos nosotros. «¿Queréis los dos, suceda lo que suceda, pensar siempre: mi hermano es una parte de mí, mi secreto es el suyo, mi dicha la suya, sacrificio, paciencia, mi alma entera, todo para él?» Repetimos nuestro sí. Entonces Anastasia puso la mano de Aphtanides en la mía, nos besó a los dos en la frente y volvimos a rezar en silencio. Momentos después salió el sacerdote, nos bendijo a los tres y con religioso recogimiento oímos un salmo que detrás del altar entonaron los muy santos señores. El eterno pacto de amistad estaba celebrado. Al volvernos para marcharnos vi a los pies de la iglesia a mi madre, que lloraba con toda su alma. Qué felices éramos en nuestra pobre choza cerca del arroyo de Delfos. La víspera de la marcha de Aphtanides estábamos él y yo pensativos, sentados en una roca saliente. Me había pasado el brazo por la cintura y yo echado el mío por su cuello. Hablábamos de las desgracias de Grecia, de los hombres con quien se podía contar. Cada pensamiento de nuestras almas era claro para los dos. De repente cogí su mano. «Voy a decirte todavía una cosa, una que hasta ahora solo Dios y yo sabíamos. Toda mi alma es amor, pero amor más fuerte que el que siento hacia ti y hacia mi madre». ¿Y a quién quieres?», me preguntó Aphtanides, y su cuello y su cara se pusieron como la púrpura. «Quiero a Anastasia». Su mano tembló en la mía y se puso más blanco que un cadáver. Lo vi, lo comprendí, y yo también debí temblar. Me incliné hacia él, le besé en la frente y le dije: «Hermano, acuérdate que la veía todos los días, que ha crecido a mi lado y dentro de mi alma». «Y tuya será», me dijo.
Yo no puedo mentirte, más aún, no quiero. Yo también la quería. Pero mañana me voy de aquí. Volveré dentro de un año. Entonces estaréis casados, ¿no es verdad? Yo tengo algunos ahorrillos. Son tuyos. Quédate con ellos. Tienes que tomarlos. Callados, descendimos de las rocas, y ya muy entrada la noche llegamos a nuestra choza. Anastasia alargó el brazo con la lámpara para alumbrarnos. Mi madre no estaba. Ella miró a Aphtanides con tristeza. ¿Mañana te vas?, dijo. Qué triste es separarnos. Triste, repitió Aphtanides, y me pareció que en su voz vibraba un dolor inmenso, inmenso como el mío. Yo no podía hablar, pero él cogió a Anastasia de la mano y le dijo: nuestro hermano te ama. ¿Le guardas tú cariño? En su silencio está su amor. Anastasia temblaba. De repente rompió a llorar. Entonces le vi solo a ella. Pensé solo en ella. Le pasé el brazo por la cintura y le dije: sí, te quiero. Ella juntó su boca a la mía y me echó los brazos al cuello. La luz se había caído y a nuestro alrededor todo era negro, negro como en el corazón del pobre Aphtanides. Antes de amanecer nos abrazó a todos y partió. Todos sus ahorros se los había dado a mi madre, para nosotros. Anastasia era mi prometida y algunos días después mi mujer. Fin de El pacto de amistad.